Porque yo he hecho muchas cosas y Dios a mí me perdonó. Por eso yo no veo tan grande lo que a mí me hacen. Cuando alguien ve lo que le hacen tan grande, esa persona está llena de orgullo. Porque cuántas cosas nosotros no le hemos hecho al Señor. Sin embargo, Él siempre está presto para perdonarnos. Pero a veces nos sentimos más que Dios, porque Dios no perdona, pero nosotros nos encontramos que lo que nos hicieron es demasiado grande y no podemos perdonarlo. Si no lo perdonamos, tenemos atadura. Aunque cante, aunque brinque, aunque dance, aunque esté en todas las actividades de la iglesia, toda persona que tiene resentimiento en su corazón, raíz de amargura, falta de perdón, tiene atadura. Entonces Lucas capítulo 13, en el versículo 10, vamos a estar hablando algo ahí. Todos, no sé si, ok, amén. Vamos a ver Lucas capítulo 13, vamos a leer del 10 al 13. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí habla que Jesús sanó a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Gracias, soberano eterno. Aleluya. Bendecido sea su nombre. Vamos a estar hablando bajo el tema quebrantando ataduras espirituales. Cuando hablamos de quebrantar atadura, para muchas personas esto es un poquito difícil. Porque hay hermanos cristianos que piensan que porque han aceptado a Cristo, se han doctrinado, se han bautizado, van a la iglesia, están en los eventos, aleluya, ayunan, oran, diezman, ofrendan, a veces piensan que no tienen atadura. Y ahí leímos que había una mujer, que esta mujer iba a la sinagoga, estaba en todas las actividades, era una mujer fiel al Señor. Mire, esa mujer no se perdía un evento. Pero dice que tenía 18 años que estaba encorvada. Cuando una gente está atada, no quiere decir que no puede hacer nada. Lo que pasa es que hay ataduras que están en diferentes áreas. Hay personas que pueden hacer algo, puede hacer ciertas cosas, pero a veces en ciertas áreas de su vida tiene atadura. Ahora, ¿qué son las ataduras? Dice que las ataduras son influencia demoníaca que se mantienen ocultas o cadenas que restringen a la vida de la persona para avanzar. Esta mujer veía que tenía una joroba ahí atrás. Ella no veía el espíritu que la tenía así, porque son espíritus que se esconden. A veces vemos la actitud de alguien, el comportamiento de alguien, y empezamos a hablar de esa persona. Pero detrás de ese comportamiento, detrás de esas actitudes, se esconden espíritus que lo lleva a hacer esto. Esta mujer se veía físicamente que ella se movía a la sinagoga. Dice que era hija de Abraham, o sea, era una judía fiel al Señor, pero estaba encorvada. Usted sabe que una joroba que no la dejaba enderezarse. Y podíamos decir, pero ¿cómo es que esta mujer yendo al templo permanecía así hasta que Jesús determinó hacerla libre? Porque hay ataduras que solamente el Señor es que determina cuándo la va a quebrantar. Ahora, en Isaías capítulo 28, versículo 22, dice que no se burlen de la atadura, para que la atadura no se apriete dentro de la persona. Porque hay personas que tú le dices, mira, tienes que cuidarte, y ella te dice, no, yo no tengo atadura. El Señor reprenda al diablo. Dice que en Isaías, que cuando alguien se burla de cierta atadura que tiene, o
la ponen poco, esa atadura lo que hace es que se aprieta, o sea, crece dentro de la persona. Por eso es que nosotros día tras día tenemos que ir a la presencia del Señor como hacía el rey David y decirle al Señor que nos examine, que mire a ver en nosotros qué hay, si hay camino de perversidad, qué hay en nosotros, cómo estamos caminando, si realmente estamos agradando al Señor en todo o si hay cosas que a Dios no le agradan. Quien dice esto era un cantor, un adorador, alguien que enseñó al pueblo a adorar, pero se dio cuenta que en él había algo, porque si no hubiese habido nada, él nos manda a matar a Uría. Entonces hay veces que nosotros estamos muy normal, pero tenemos que decirle al Señor que nos revele qué hay dentro de nosotros. Ahora bien, la atadura viene a nosotros de diferentes formas. Hay personas que la reciben desde antes de entrar a la iglesia. Hay personas que sufrieron trauma en su casa, que fueron heridos en su casa, que fueron abandonados por sus padres, que sus padres nunca le dieron amor, que fueron maltratados, abusados. Hay personas que fueron abusados emocionalmente, hasta sexualmente. Y todo eso produce trauma en la persona. Hay personas que fueron marcados por la niñez. ¿Qué usted cree? ¿Que usted va a llegar a Cristo y todo se va a caer? Hay cadenas que se caen, pero hay momentos donde la gente necesita ser liberada, que Cristo rompa toda cadena. Hay personas que vienen con mucha situación a la iglesia y piensan que porque aceptaron a Cristo, se doctrinaron y se bautizaron, ya todo terminó. Hay muchos que dicen: yo tengo una nueva vida en Cristo. Y yo te puedo decir, sí, es verdad. La Biblia enseña que Lázaro estaba muerto. Y cuando Lázaro está muerto, el Señor le da una nueva vida porque lo resucita. Cuando usted y yo venimos a Cristo, recibimos una nueva vida porque somos resucitados espiritualmente hablando. Lázaro estaba muerto y el Señor decide resucitarlo. Pero cuando Lázaro sale con una nueva vida, dice la palabra que Jesús dijo: hay que desatarlo. No basta solamente con resucitarlo, sino que ahora hay que desatarlo, porque él viene caminando con las ataduras. Dice que traía las manos y los pies atados. Había que desatarlo para poder avanzar, pero ya estaba resucitado. Cuando nosotros venimos a Cristo, resucitamos con Él, pero hay ataduras que Él dice: tengo que romperla. Aleluya, en el tiempo que Él lo determine y en la decisión que nosotros tomemos. Entonces hay personas que tienen ataduras, que vienen atados desde su pasado, que llegaron a la iglesia marcados, y por eso tú lo ves que se comporta de tal manera. Nadie se comporta simplemente porque sí. Yo siempre digo que los ladrones no roban porque son ladrones. Detrás de esos ladrones hay un espíritu que se esconde. La gente no mata, no usa vicios simplemente porque sí. Hay un espíritu oculto que se esconde. Vemos la gente viciosa, o vemos el asesino, o vemos el ladrón, pero dice que hay espíritu oculto, que las ataduras son espíritus ocultos que se ocultan detrás de esa situación. Pero nosotros vemos la situación. Ahora bien, hay personas que le viene atadura ya dentro de la iglesia. ¿Por qué a una persona le puede venir atadura dentro de la iglesia? Muchas veces por no obedecer la palabra de Dios, por no leerla y aplicársela. Porque ¿de qué me vale yo conocer la palabra si yo no me la aplico? ¿O de qué me vale yo tener una Biblia si no la leo? Entonces, el no conocer la palabra nos lleva a nosotros muchas veces a provocar situaciones que provocan ataduras en nuestras vidas. Hay gente que no pueden perdonar, tal vez porque en su niñez lo marcaron. Pero la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, es un portón abierto para la atadura. Y usted puede ir a todos los eventos, se puede bautizar las veces que sea, puede hablar lengua y danzar, y si usted no aprende a perdonar, óigame, no se vista que no va.
Y dice la palabra que por nosotros no perdonar, podemos perder la salvación. O sea que el resentimiento es algo grande. Por eso el Señor le decía a Pedro, tiene que aprender a perdonar. Y los hombres grandes que habla la Biblia fueron hombres maltratados, mujeres maltratadas, pero tomaron la decisión de perdonar. Si nosotros no tomamos la decisión de perdonar, por lo más que queramos, no podemos avanzar. Porque el pasado nos persigue. Y hay gente que dice, yo no puedo perdonar. Yo he intentado, pero no puedo. Y yo te puedo decir que sí que es cierto. Porque detrás de esa falta de perdón se esconde un espíritu que no deja que tú perdones. Usted no ve que cuando alguien está herido y decide perdonar, algo le ministra a su mente y le recuerda todo lo que le hicieron, todo lo que le dijeron, para que la persona vuelva y se cargue con ese dolor, con ese resentimiento. Porque Satanás dice, sí perdona. Yo siempre digo que el don más grande que puede tener el ser humano es el don del perdón. Nosotros, mire, buscamos el don del amor. Buscamos los dones espirituales que habla Primera de Corintios en el capítulo 2, y todo eso es bueno. Pero el ser humano que no aprende a perdonar, mire, por lo más alto que esté, de allí va a caer. Porque eso fue lo que le pasó a Jonás. Era un profeta genuino, pero no aprendió a perdonar. Le dolía mucho lo que le hicieron. Entonces la falta del perdón no nos deja avanzar. Es que fue duro lo que me hicieron. Si usted supiera lo que me hicieron, a Jesucristo le hicieron más. Y Él nos enseñó a perdonar. No crea que a Él no le dolió. Jesús tenía carne como usted y como yo. Tenía sangre como usted y como yo. Le dolía lo que le hacían. Pero Él vino a ser un ejemplo en nosotros, para que nosotros, aunque nos duela, aprendamos a perdonar. Porque los únicos que somos favorecidos somos la gente que perdonamos. Yo le he pedido al Señor, mira, no me usen nada, pero enséñame a perdonar. Porque le voy a decir algo. Una de las cosas más grandes que tienen muchas veces los cristianos es que no les gusta perdonar. Y tú lo ves que se visten y se gozan, pero muchas veces tienen a alguien atravesado en su corazón. Imagínese usted que yo vaya a cruzar por una puerta angosta que dice la palabra, con alguien atravesado. Cuando yo vaya a entrar me tengo que devolver, porque no voy a poder pasar. Y así es la salvación, una puerta bien pequeña, donde nosotros tenemos que estar bien ligeritos para poder entrar. Entonces, cuando una persona no perdona, desobedece la palabra de Dios, quebranta, profana la palabra de Dios. Porque Dios le dijo a Pedro, tiene que aprender a perdonar. Tiene que tener hábito del perdón. Y no me diga que no puede, porque el perdón es una decisión. Siempre hemos hablado de esto, que nace del alma. Es usted que determina, aleluya, yo voy a perdonar. ¿Por qué voy a perdonar? Porque yo he hecho muchas cosas y Dios a mí me perdonó. Por eso yo no veo tan grande lo que a mí me hacen. Cuando alguien ve lo que le hacen tan grande, esa persona está llena de orgullo. Porque cuántas cosas nosotros no le hemos hecho al Señor. Sin embargo, Él siempre está presto para perdonarnos. Pero a veces nos sentimos más que Dios, porque Dios no perdona. Pero nosotros nos encontramos que lo que nos hicieron es demasiado grande y no podemos perdonarlo. Si no lo perdonamos, tenemos atadura. Aunque cante, aunque brinque, aunque dance, aunque esté en todas las actividades de la iglesia, toda persona que tiene resentimiento en su corazón, raíz de amargura, falta de perdón, tiene atadura. Y tiene que quebrantarla para poder avanzar. Porque si no, va a vivir en un círculo vicioso, en lo mismo constantemente. Va a vivir en lo mismo comúnmente. Aquí tenemos que ser diferentes. Aquí hay que sanarnos y seguir para adelante. Por eso yo tengo algo. Cuando yo siento que tengo que hablar algo, Dios me manda, yo resuelvo eso rápido. Hay gente que deja la cosa para mañana o para después. A mí no me gusta así, porque yo no quiero detenerme. Y déjeme decirle que yo salí para llegar. Y yo no quiero que Cristo venga
y yo me quede. Sería triste. Se van a quedar muchos líderes. Sí, se van a quedar muchas personas. Porque en Mateo dice la palabra que el Señor le va a decir, ellos le van a decir: en tu nombre hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, en pocas palabras hemos ganado almas. Y el Señor le va a decir: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cuáles son los hacedores de maldad? Aquellos que no ponen la palabra de Dios en práctica, aquellos que viven según el don, pero no viven según la palabra. Y la Biblia nos enseña que por el fruto es que nos van a conocer. No es por lo mucho que yo sé hablar, no es por lo mucho que yo sé Biblia, no es por lo que yo predico, cante, es por el fruto que yo manifiesto. ¿Qué yo manifiesto? ¿Qué tú manifiestas? Hay fruto de arrepentimiento, hay fruto de cristiano. Es por el fruto, por eso es que nos van a conocer. Entonces es necesario que el fruto del Espíritu Santo se deje ver en nosotros. Pero ¿cuál es el fruto? La mansedumbre, el amor, la templanza, aleluya, la paz. Que usted sea una persona benigna, una persona solidaria, una persona amable, una persona, mire, sencilla. Ese es el fruto que habla el Espíritu Santo. Pero cuando practicamos la obra de la carne, entonces tenemos atadura. Porque detrás de la obra de la carne se esconden espíritus que nos llevan a nosotros a quebrantar la palabra a través de esa obra. Entonces toda persona que está practicando la obra de la carne de una forma u otra tiene atadura. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué yo estoy practicando? Yo soy envidiosa. ¿Por qué soy envidiosa? Tengo atadura, eso lo voy a quebrantar. Soy murmuradora, tengo atadura, eso lo voy a quebrantar. Aleluya. Hago cosas fuera del orden de la palabra, eso lo voy a quebrantar. Tengo enemistades, celo, contienda, eso lo voy a quebrantar. Porque eso me lleva a ¿qué? A estar atada dentro de la iglesia. Y el miércoles decíamos que el problema del faraón, lo voy a repetir, el problema de Moisés, perdón, no fue el faraón. El problema de Moisés fue el pueblo de Israel. Fíjense cómo Moisés luchó, hizo muchísimos milagros. Le demostró al faraón que Dios es Dios. Porque el faraón se constituía un Dios allí en Egipto. Pero Moisés le hace ver que hay un Dios por encima de él. El faraón es una tipología de Satanás. Y Moisés viene en representación del Señor. Allí se juntan ellos y empieza Moisés a hacer entender que Dios está por encima del faraón. Aunque el faraón no creyó, porque dice la palabra que Dios le endureció su corazón, al final de cuentas dejó ir al pueblo. El problema es que cuando el pueblo sale, el pueblo no sale con una mente renovada. El pueblo sale con la misma mentalidad que tenía en Egipto. Entonces, ¿qué le pasa a mucha gente que vienen a la iglesia con la mentalidad que tenían en el mundo? Por eso es que la gente que era chimoso en el mundo, cuando viene a la iglesia quiere chimear. El que hacía cosas malas en el mundo, cuando entra a la iglesia quiere hacerlo. ¿Pero por qué quiere hacerlo? Porque muchas veces su mente no está renovada. Pero cuando venimos a Cristo, dice la palabra que ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? Lo que sembraron en ti, tú tienes que provocar una situación de dañarlo. Si provocaron en ti que se sembrara raíz de amargura, ahora tú vas a dañar eso. No va a continuar con esa raíz de amargura. Porque aquí hay cosas que las siembran en nosotros, en la niñez. Y muchas veces lo que siembran es lo que cosechamos. Por eso tú ves muchas personas que tú dices, pero ¿y tú no eres cristiano? Con actitudes del mundo. Hay que ver qué sembran en esa persona. Porque hay veces que lo que siembra lo quieren cosechar. Entonces ya estamos en la iglesia,
pero en mí sembraron envidia. Entonces yo voy a cosechar envidia. Y dentro de la iglesia voy a estar siendo envidiosa. Cuando yo veo ciertas cosas, en vez de alegrarme, entonces me voy a molestar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a quebrantar ese viejo hombre, ese pasado, y renovar a nuestras mentes. Porque no podemos caminar camino a la promesa como estaba este pueblo camino a Canaán, con la mentalidad de Egipto. Cada vez se quería devolver, cada vez recordaba lo que le daban allá en Egipto, cada vez recordaban al mundo, porque Egipto representa al mundo. Entonces nosotros tenemos que romper con toda atadura. Pero también por donde más viene atadura en nuestras vidas. En Éxodo, en Número, Deuteronomio, dice que la maldad de los padres, hablando de las generaciones, va a perseguir a la tercera y cuarta generación. O sea, la maldad de mi papá, de mi abuelo, mi tatarabuelo, van a perseguirme. Yo no tengo la culpa, pero me van a perseguir. Tal vez esta mujer que estaba encorvada heredó una maldición generacional. Tal vez ella no tenía la culpa, pero déjeme decirle que no tenemos la culpa donde nacemos. Tampoco tenemos la culpa de la maldición que heredamos, pero sí tenemos la culpa de permanecer en esa maldición. Porque Jabe dijo: yo no voy a permanecer en la maldición donde yo nací. Yo nací en una maldición que mi mamá me la puso, porque dice que ella lo parió con que en dolor. Toda mujer que va a parir, pare con dolor, es normal, porque esas son las contracciones que le trae, aleluya, el parto. Y cuando va a parir, trae contracciones, y por lo tanto pare con dolor. Pero cuando tú pares en dolor, entonces va la parte emocional. Esta mujer estaba muy mal emocionalmente hablando, y entonces marcó a su hijo. Porque hay madre, hay padre, abuelo, tatarabuelo, que de una forma u otra sin querer marcan a los hijos, a los nietos, bisnietos. Pero nosotros tenemos que decir: no vamos a permanecer ahí. Jabe dijo: yo no voy a permanecer, yo voy a ser diferente. Mi mamá me dio a luz en dolor. Amargadamente ella estaba cuando yo nací, y me puso el nombre de Jabes. Jabe dolor, raíz estéril. Entonces, en pocas palabras, Jabes no iba a avanzar. Jabes se iba a quedar siempre allí atado, porque su mamá le puso una atadura sin querer, pero se la puso. Ahora Jabes dice: yo no voy a morir aquí, yo voy a ser diferente. Yo voy, aleluya, a clamarle a aquel que me puede hacer libre. Y dice que Jabe empieza a clamar, Jabe empieza a llamar al Señor, Jabe empieza a decir que quebrante esa maldición. Porque cuando le dice al Señor, allí en la montaña de Galá: si tú me bendijeras como a uno de tus hijos, y si pusiera tu mano sobre mi cabeza para que yo no me dañe, para que cuando la bendición venga a mí, yo no ande, aleluya, arrogante, altivo, sino que yo siempre recuerde donde tú me sacaste, lo que tú hiciste conmigo. Y dice la palabra que Dios determinó bendecir a Jabe, y lo hizo ilustre. Pero Jabe decidió no quedarse allí. Pero hay gente que dice: yo me voy a quedar aquí porque yo soy así. Nosotros no podemos ser así. Tenemos que ser como el Señor nos hace, porque venimos a Cristo con todo lo que tenemos. La Biblia dice: ven a mí los que están cargados y cansados. Ven como tú estás, pero en el camino Dios te va a transformar. Cuando la mujer samaritana, viendo donde está Jesús, esta mujer que nadie quería hablar con ella, pero Jesús sabía que había algo poderoso en ella. Aunque la gente no quería hablar con ella, Jesús sí quería hablar. Y esta mujer, con una vida totalmente desordenada, tal vez la heredó de una maldición generacional. Eso yo parafraseando, porque la Biblia no lo registra. Pero esta mujer estaba aislada, excluida, porque tenía una vida mala delante de la sociedad. Pero cuando ella se encuentra con Jesús, ella suelta el cántaro, ella suelta el pasado,
ella dice, yo voy a ser diferente. Era verdad que tenía mucho marido oculto, porque hay mujeres que le gustan los hombres ajenos. Era verdad que me gustaban los hombres ajenos. Era verdad que una maldición me perseguía. Sí, era verdad. Pero yo ahora voy a ser diferente. Y esta mujer suelta el cántaro y ella empieza a caminar una vida diferente. Oye, me decidió no morir ahí. O sea que yo puedo venir con una maldición, acarreando una maldición, pero de mí depende que yo decida morir ahí. Ustedes saben que nosotros venimos de nuestro antepasado, que por ignorancia ellos visitaban lugares que no tenían que visitar. Vemos los españoles que trajeron aquí dos sacerdotes, Fran Antón de Montesino y Bartolomé de las Casas. Pero también trajeron un sinnúmero de cuadros, de ídolos. Ellos trajeron todo esto. Y cuando el pueblo fue creciendo, empezaron a ver la iglesia católica. Por eso mucha gente dice que esa es la primera iglesia. En esta isla fue la primera. En esta isla. Porque ellos trajeron a los sacerdotes. Los españoles lo trajeron. Trajeron el Santo Cristo, trajeron el niño Jesús con María. Todo eso ellos lo trajeron. Pero yo no voy a decidir morir en una ignorancia cuando Dios me abrió mi entendimiento. Entonces la gente tiene que abrir los ojos, decirle a Dios que le abra el entendimiento. ¿Qué pasa con muchas personas que empezó a adorar ídolos? Porque eso fue lo que vieron. Dicen gente, eso fue lo que a mí me enseñaron. Pero hay enseñanzas que fueron erróneas, que tú tienes que quebrantarla. Porque no te puedes quedar en una enseñanza cuando papá o mamá estuvo errónea ignorantemente. Cuando usted mira los ídolos que trajeron los españoles y lo colocaron en la iglesia católica, cuando yo iba donde los brujos, esos mismos ídolos estaban ahí. Pero ¿cómo es que los ídolos que trajeron en representación también lo tienen los brujos? ¿Qué pasa con esto? Que son idolatría. Entonces dice aquí que todo aquel que idolatra ídolo que no sea Dios acarrea maldición. Por eso te digo que venimos de generación en generación con situaciones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos le enseñaron. Y ellos continúan en esto porque no han renovado su mente. Entonces dice la palabra que el Señor visita la tercera y la cuarta generación de toda persona, aleluya, que pone ídolo por encima del Señor. Vamos a ver a nuestro papá, abuelo, tatarabuelo, que por su ignorancia tenían todos esos ídolos colgando, que lo limpiaban, que lo adoraban. Pero no porque ellos eran malos los padres, es porque su entendimiento estaba entenebrecido. No veían la realidad. Pero yo no puedo decidir que si mi papá me enseñó a esto, yo quedarme allí. Tenemos que seguir escalando, investigando, porque detrás de tantas cosas hay una realidad. Porque las cosas no se hicieron solas. Tuvo que haber un creador que hiciera todo lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, muchas veces hay atadura en la vida de personas porque lo heredó de generación en generación. Ahora, ¿qué hay que hacer para quebrantar esas ataduras? Lo primero que hay que hacer es tener decisión. Así como Jabes tuvo decisión, así como la mujer samaritana tuvo decisión de dejar el pasado atrás, nosotros también. Todo el mundo sabe lo que es pecado. Mire, los muchachitos desde que van creciendo, ellos saben que tal cosa no se hace. Y nosotros no podemos practicar lo que no se debe hacer. Usted sabe que eso está mal, no lo sabe, lea la Biblia. La Biblia es el manual que nos enseña a nosotros lo que está bien y lo que está mal. No podemos andar ignorantemente. Tenemos que leer este manual porque para eso el Señor la dejó. Entonces, cuando yo tomo la decisión de yo salir de allí, entonces también voy a tomar una postura, una oposición contraria a lo que yo hacía.
Si antes yo hacía tal pecado, ahora yo voy a dejar de hacerlo. Porque tomé una decisión de ser diferente. Ahora tomé una postura o una posición de hacer lo contrario a lo que yo hacía antes. No podemos caminar normalmente. Tenemos que conocer la palabra. Porque la palabra nos va a decir si estamos atados o no. David entendía que tenía problemas. Y por eso él decía que lo examinaran. Esta mujer que leímos aquí, 18 años encorvada, con un espíritu de enfermedad. Ella se veía que estaba encorvada, pero el espíritu de enfermedad estaba en ella. Hay ataduras que usted y yo la vamos a romper, pero hay otras que tenemos que decirle a Dios que nos desligue de eso. Porque a esta mujer tuvo el mismo Jesús que desligarla, que romperla. Porque ella decía que esta mujer Satanás era que le había puesto esto, que ella era hija de Abraham, y el Señor decidió libertarla. Entonces nosotros, día tras día, tenemos que clamarle al Señor: ¿qué hay en mí, Señor? ¿Cuál atadura tengo? No importa el tiempo que usted tenga en el Evangelio. Ella tenía 18 años también. Vamos a clamarle al Señor, porque necesitamos la liberación. Los cristianos tenemos que caminar diferente. La actitud de los cristianos tiene que ser diferente. Donde quiera que los cristianos estén, tiene que reflejar a Cristo. Jesucristo nunca demostró, aleluya, que aunque estaba en la carne tenía pecado, porque no tenía pecado. Y Jesús, estando en carne, como usted y como yo, nos enseñó a vivir fuera del pecado. Y usted y yo podemos practicarlo. Pero ¿por qué Jesús hacía esto? Porque Jesús tenía devoción a la oración. Pasaba horas y horas en la madrugada orando, buscando la presencia del Padre. Él no se quería ya completo. Aunque era a Dios, decía: no, yo tengo que orar, yo tengo que buscar presencia, yo tengo que estar en la chequina. Entonces es necesario que nosotros no vivamos una vida normal, que abramos la Biblia cuando nos toca venir a la iglesia, que tengamos un hábito de leer la palabra. Que si no la entendemos, hay gente que dice: yo no entiendo la palabra. Y te puedo decir que es verdad. Cuando la gente tiene atadura, muchas veces los mismos espíritus que están atando no deja a la gente que entienda la palabra. Porque cuando ella entiende la palabra, va a abrir sus ojos espirituales. Yo no puedo orar porque cuando oro me duermo. También hay atadura, porque al enemigo no le interesa que nosotros oremos. Por eso no duerme. La gente se pone a orar y termina dormido. Los mismos espíritus te duermen para que tú no avances en los caminos del Señor. ¿Sabe qué le decían a Sansón? Dalila le decía: a mí me interesa atarte, a mí no me interesa matarte. Fíjese que cuando Sansón quemó, dice, la agricultura, lo estaban buscando para matarlo. Los mismos filisteos fueron allí a Judá: ¿dónde está Sansón? Lo vamos a matar, porque Sansón ha quemado todo. Y dice que cuando Sansón dijo: me van a matar, le dijeron: no, entrégate, solamente te queremos atar. Al diablo no le interesa matarnos, le interesa atarnos, porque él sabe que una persona atada no va a avanzar. El que está atado permanece en el mismo lugar. El que está atado no puede fluir. El que está atado se constituye en una persona normal. Por eso a Satanás lo que le interesa es atarnos. Dalila dice: yo lo que quiero es atarte, Sansón. Eso es lo único que yo quiero, atarte, porque sé que si te ato no va a tener la misma fuerza para avanzar. Yo sé que si te ato no va a poder avanzar como debe. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Usted sabe lo que está practicando. Hay cosas que llevan al hombre a la atadura, que llevan a la mujer a la atadura. Hay cosas que usted la hace, que usted se siente reprendido. El Señor te está diciendo: no lo haga, porque le está abriendo un portón al mundo de la tiniebla. Y Satanás actúa por derecho legal.
Cuando Él sabe que nosotros hemos hecho algo, Él va ante el Señor. ¿No ve lo que le dijo cuando Job? El Señor le dice: ¿has visto a mi siervo? Job era un hombre íntegro. Satanás no podía hacerle nada a Job. Tenía que pedirle permiso al Señor. Porque cuando la gente es íntegra, no tiene brechas abiertas. Y por lo más que el diablo trate de entrar, no puede. Tiene Dios que dar permiso si Él quiere. Pero como Dios sabía la calidad, el material del cual estaba hecho Job, le dio el permiso. Porque Él sabía que Job no lo iba a decepcionar. Y hay por proceso que Dios no pasa, porque Dios sabe realmente del material que estamos hechos. Y Él sabe que no le vamos a fallar. Que a pesar del proceso, así como José, no lo vamos a decepcionar. Y por eso Él permite cierto proceso, para hacerle ver al diablo el material que hay en nosotros. Pero nosotros tenemos que analizarnos, porque con atadura, por lo más que reprenda al diablo, no se va a ir. Ella entiende que tú no tienes la calidad espiritual para reprenderlo, y por eso permanece. Pero cuando usted es una persona íntegra, libre, que no está practicando el pecado, cuando lo reprendemos, entonces tiene que salir. Y el pueblo de Dios necesita liberación.